¿Qué hago acá parado? Es para mostrarte que no soy un torso, que tengo cuerpo entero. No, mentira, no mentira. Como humorista me cago de hambre. ¿Qué hago acá parado? Vengo a la estantería a buscar el juego que te va a hablar hoy. Monkey Island 2 LeChuck's Revenge. Bienvenidas amigas y amigos a este nuevo episodio de My Retro Bits. Luego del tremendo éxito que tuvo su primera parte de Secret of Monkey Island, o El secreto de la isla de los monos, en 1990, claro, George Lucas y su compañía no iba a querer demorar mucho sacar una secuela, así que demoraron un año como mucho, sí, porque sale en diciembre de 1991, así que como mucho demoran un año con una expectativa totalmente alta, porque recordemos que The Secret of Monkey Island rompió con todo en el mejor sentido. Primero, se convirtió en mi juego preferido de toda la historia. De toda la historia. Y segundo, vendió como loco en todas las plataformas que salió. Ahora, por ende, de esta secuela se esperaba mucho a nivel comercial y a nivel artístico, obvio, pero para la compañía a nivel comercial. El juego no vendió tanto como se esperaba. Yo creía que sí, pero investigando, no. Pero claramente, a los fans de la saga y a muchos otros que no conocían la saga y la conocieron por el 2 en lugar de por el 1, nos encantó. De hecho, es mi secuela favorita de un juego. Y mirá que hay, está Ninja Gaiden 2, Turrican 2, Last Ninja 2, hay un montón de secuelas muy buenas. Pero esta me encanta. Primero, los gráficos los mejoraron increíblemente. Insisto, pasó un año nada más entre la original y esta secuela. La interfaz SCUMM mucho más vistosa. Los objetos están dibujados. Precioso la verdad. El juego básicamente comienza con Gabriel Streetfoot, o sea, nosotros, sentados en una fogata con otros piratas o aprendices de pirata, no lo aclara, pero yo asumo que son piratas, contando las proezas y de cómo le ganó al temible pirata LeChuck en la primera parte del juego. Claro, los piratas decían... Este tipo es un pirata grosso, sabe mucho, Y nosotros que lo conocíamos a Guybrush sabíamos que no era así. Guybrush llega al pueblo y se encuentra con el que lo gobierna, básicamente, que lo maneja, el mafioso llamado Largo Legrand. Largo Legrand le pide una coima, le pide plata a Guybrush, obviamente le roba todo y se lleva algo que de manera muy tonta Guybrush le muestra, que es la barba de LeChuck. Con eso lo revive a LeChuck mediante un ritual vudú y ya no es más el pirata fantasma, ahora es el pirata zombie. Bueno, básicamente arrancamos de cero en este juego. Todos los tesoros que vos ves cuando arranca el juego desaparecen porque se los lleva Largo Legrand. El juego básicamente mantiene la misma mecánica de la anterior, en el sentido de que tiene la misma interfaz, como te mencioné antes, el SCUMM, donde vos elegís el verbo, o sea, la acción, el objeto y con qué interactuar. Es muy sencillo. Los gráficos mejoraron muchísimo en referencia a la primera parte. Es arte lo que estás viendo, está pintado, es precioso. El diseño de Guybrush me parece mucho más lindo que en la primera, ya parece más adulto, tiene una barba crecida. Tenés dos dificultades, si querés decirlo de una manera, para jugarlo. Básicamente una versión simple, un Monkey Island Lite pequeño, o el completo, que sería un Monkey Classic, donde tenés todos los puzzles, tenés todo, absolutamente todo lo que es un poquito más dificultoso o más enrevesado que la parte más fácil. Igual el juego de por sí no te ofrece una dificultad muy alta, es un juego que intuitivamente, a diferencia de otras aventuras gráficas, podés jugarlo sin ningún tipo de guía y llegás al final. En este juego Guybrush está buscando un tesoro llamado Big Cup y lo llevará a través de 3 islas, las cuales deberemos ir y venir para completar determinados objetivos hasta llegar a enfrentar al pirata zombie LeChuck en un parque de diversiones que es hilarante. La interacción entre Guybrush y LeChuck en este juego es perfecta. Ron Gilbert con Tim Schafer desarrollaron un guión espectacular a mi gusto. Yo lo afirmo que es la mejor secuela de un juego jamás sacado. Es subjetivo lo que te digo, recontra. Pero está entre mis 10 juegos preferidos. El juego salió
inicialmente, después con el tiempo para emuladores, ¿viste? Esas cosas. Pero originalmente sale para FM Towns, para Macintosh de la generación de los 90, tipo el LC, ese tipo de Macintosh, con procesadores Motorola, y para Commodore Amiga. En PC eran 6 disquetes de alta densidad, por supuesto. Craqueado creo que eran 8, que creo que es el que grabé yo. No, eran 8 en disquete de 5,25 y 6 en disquete de 3,5. Y en Commodore Amiga eran 11 disquetes. Yo lo jugué primero en PC, lo terminé y como me quedé con ganas, lo jugué en Amiga. En PC lo instalabas en el disco rígido y ya está, jugabas derecho. En Amiga era cambiar constantemente floppies. Y en esa época yo tenía la paciencia, hoy no la tengo. Es una gran versión la de Amiga, pero en este caso, a diferencia del primero, me quedo con la versión PC. La versión PC encima puedes utilizar, si tenías en esa época, yo conocía una sola persona que tenía y era músico. Si tenías Roland MT32 o una variante de las Roland y podías escuchar el sonido que era despelote. Yo tengo una MT32P que me hizo mi amigo Mauricio Franco, a quien le mando un gran abrazo. Y este año, no, el año pasado recién lo pude escuchar por primera vez, la música en Roland. Una delicia. Esos gráficos de VGA, 256 colores, con esa música impresionante. No hay detalle que no esté bien en ese juego. El final es un final que divide bastante, en el sentido de que hay gente que se recontra decepcionó, como fui yo inicialmente, pero con los años lo fui viendo desde otra óptica y me resultó súper divertido. Que de hecho el último Monkey Island que salió hace poco digamos 2 años, ya no se le perdí la cuenta, continúa desde ese final, según tengo entendido. No lo jugué nunca, pero no lo jugué. Vendí mi Switch hace rato. Es un juego que si sos chico y no lo viviste en esa época, tenés que jugarlo. Si lo jugaste en esa época y no lo jugás desde esa época, tenés que retomarlo y volverlo a jugar nuevamente, porque la verdad que es una obra de arte. No te aburrís nunca, los paisajes son recontra variados, está lleno de personajes. Claro que vuelve Stan, no puede haber un Monkey Island sin Stan. Y el vudú está presente por todos lados, en este está más presente porque vamos a tener que hacer una receta vudú con la sacerdotisa, que a partir de este juego se convierte ya en un clásico de todos los Monkey Island, la pitonisa, la sacerdotisa vudú. Y la verdad, el 1 y el 2 los termino una vez por año por una cuestión ritual mía, en todas las máquinas en las cuales tengo disponible, por supuesto. Que sacando la FM Towns, el resto las tengo, por suerte. Así que amigos, díganme por favor en los comentarios, quiero una opinión sincera, si hay una mejor secuela de un juego que el Monkey Island 2. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya gustado. Dudo que alguno de ustedes desconozca la existencia del Monkey Island 2 y del Monkey Island como franquicia en general. No creo que les haya mostrado nada nuevo, pero como siempre mis videos intentan mostrarte la parte emocional de los videojuegos, de cómo me atravesó a mí, a mis conocidos, de mi lugar en la historia, digamos, con los videojuegos en general. Espero que lo hayas disfrutado, que hayas sentido lo mismo que sentiste cuando lo jugaste la primera vez y sobre todo que te lleve a jugarlo de vuelta, porque es un juego que hay que jugarlo cada vez que se puede, porque es buenísimo. Como siempre te pido por favor que si te gustó el video, si no, te suscribas y le des a la campanita para que te notifique cualquier nuevo video que voy sacando. Si no es difícil que el algoritmo de YouTube me muestre. Si te gustó, compartirlo en todas las redes sociales que tengas, en la que quieras, yo te agradezco mucho. Si querés donar algo, sos más que bienvenido. Acá te dejo mi link de Cafecito. Puedes donar lo que quieras, a voluntad, pero me ayuda un montón. Así que nada, será hasta la próxima semana de esto que intitulamos My Retro Beats. Nos vemos. No te invita a visitar Computadora Retro en su canal. My Retro Beats lo llamamos un rincón para